Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como hoy tenemos ausentes con aviso a los seminaristas que nos honran con su presencia, porque hoy tenía la misa del Sagrado Corazón a las 20 horas, justamente en el seminario. He puesto para empezar una música que quizás se ha percibido escasamente, pero eso era el salmo que vamos a cantar al final, porque igual vamos a cantar como podamos, pero vamos a cantar, que es el Salmo 121. Ahí, esa era una versión que pertenece a las vísperas de la Santísima Virgen de Claudio Monteverdi, un gran músico italiano del siglo entre el XVI y el XVII. Y ese es el salmo que empieza en el texto latino que hemos oído recién, laetatus sum inisque dicta sumi, me ha alegrado en lo que me han dicho, iremos a la casa del Señor. Bien, este salmo es un salmo arquetípico de peregrinación, que es el tema que vamos a abordar hoy. Hoy nos toca desarrollar el tema de los salmos de peregrinación, entronización y procesión, que son dos grupos de salmos en realidad, según la clasificación que hemos dado de entrada. Salmos de peregrinación por un lado y de entronización y procesión por otro. Por eso la clase va a estar dividida en dos partes principales: los salmos de peregrinación en primer lugar y los de entronización y procesión por otro. Pero antes de empezar con la clase de hoy, quería satisfacer una deuda que contraje la clase pasada, porque estaba más idiota que de costumbre y no encontré un salmo que quise citar, ¿sí? Yo estaba explicando el tema de la oración y las antítesis de la vida verdadera como misterio, ¿no? Precisamente allí desembocaba la clase, porque estábamos viendo los salmos de precatorios y cómo a través de esos salmos aprendemos el sentido de la oración como enseñada por Dios, o sea, la pedagogía divina de la oración. Y esa desemboca precisamente en advertir la existencia humana como un misterio abierto al don supremo del designio de Dios. El salmo al que hice alusión es un salmo precisamente en el que el salmista pide a Dios que lo libre de hacer el mal, ¿no? El salmo al que me referí es el Salmo 140, que dice así, en los versículos 3 al 5: Pon, Yahvé, guardia a mi boca, centinelas a la puerta de mis labios. No deje que se incline al mal mi corazón, a hacer impías maldades con los hombres que cometen iniquidad. No tenga yo parte en sus suntuosos banquetes. Que me castigue el justo es un favor, que me reprenda es óleo sobre mi cabeza, que mi cabeza no rechaza. Incesantemente oraré por sus calamidades, ¿no? Es una expresión arquetípica de la voluntad de justicia, en el sentido de pedir que uno no caiga en la maldad, ¿no? Y se trata de un justo perseguido, que está siendo objeto de iniquidades, pero que le pide a Dios que no lo haga caer en la misma maldad de la que es víctima. Y esto formaba antítesis precisamente con otro salmo, el 108 en particular, que era el tema que yo quería desarrollar en relación con eso, se lo dejo planteado nada más, que es el salmo más fuerte desde el punto de vista de las imprecaciones, ¿no? Aparentemente el salmista empieza a maldecir al injusto que lo persigue, ¿no? Yo les quería recomendar sobre ese Salmo 108 la exégesis que hace Alonso Jekyll en esta obra, que cité ya en otras clases, que es un comentario a los salmos en 2 volúmenes, ¿no? Porque ahí él hace una interpretación del salmo que es muy convincente, dividiéndolo en 2 grandes tramos. Un tramo en el cual la serie de las maldiciones aparece, el salmo sería como una especie de diálogo.
hay una serie de maldiciones que van en boca del perseguidor, de lo que llama al comienzo del Salmo el Satán que lo persigue. Y después viene la bendición de Dios contrapuesta a las maldiciones de los injustos. Y también cierta imprecación del hombre justo que quiere la justicia, ¿no? Muy bien. Pero en otro tono, no en el tono del maledicente lleno de odio, ¿no? Bien. Pero ese era el tema que quería desarrollar, pero obviamente no se puede dar todo, y se los dejo planteado, ¿no? Para completar la clase pasada. Ahora sí empiezo con la de hoy. El primer grupo de salmos que tenemos que abordar son 15 salmos en total, los salmos de peregrinación, a los que se añaden 3 que se llama Drivers, salmos sobre la ley o sobre la Torá, ¿no? Ya vamos a ver cómo se engarza ese pequeño grupito de salmos sobre la ley con los salmos de peregrinación, por qué van unidos. En total, por lo tanto, serían 18, ¿no? La primera parte de nuestra clase de hoy se titula El pueblo peregrinante, porque precisamente estos salmos de peregrinación están asociados a esa condición esencial del pueblo de Dios como pueblo que peregrina. Y acá tenemos que empezar a ubicarnos en una situación histórica que en principio es paradójica. Este pueblo es peregrinante en cuanto que peregrina a Jerusalén. La peregrinación histórica concreta de la que se trata acá es esa. Son salmos de los peregrinos que van hacia Jerusalén y que llegan a la ciudad santa. Es el pueblo de Dios que va al encuentro de Dios en su santa morada, que es el templo que está en la ciudad y la ciudad entera. Desde el punto de vista de la historia del pueblo de Dios de la antigua alianza, la peregrinación como categoría tiene varias aplicaciones. El mismo texto sagrado califica a los patriarcas de hombres errantes. Pero no se trata de hombres errabundos, sino de hombres, partiendo de Abraham mismo, que siguen un camino que Dios les indica. Son peregrinos. Luego tenemos la peregrinación del pueblo que sale de Egipto y peregrina durante 40 años en el desierto para llegar a la tierra. Y pareciera que al llegar a la tierra se acaba su peregrinación. Pero lo que tenemos expresado en estos salmos es que no es así, sino que asentado en la tierra sigue siendo un pueblo peregrino. Es de ahí que tenemos que partir. No se trata de un pueblo que se pueda asentar definitivamente, ni siquiera en la tierra que Dios le ha dado, sino que vive en esa tierra, pero vive real y auténticamente su identidad si la vive como pueblo peregrinante. La peregrinación va asociada necesariamente a la categoría del camino, y por eso podemos empezar nuestro recorrido por el Salmo primero, que expresa de manera clásica la idea del camino en un sentido que nos explica por qué el pueblo, aún asentado en una tierra, sigue siendo peregrinante. El Salmo primero dice: bienaventurado el varón que no anda en consejo de impíos, ni en las sendas de los pecadores se detiene, ni se sienta en tertulia de mofadores. Antes bien, tiene en la ley de Yahvé su complacencia, y en ella medita día y noche. Será como árbol plantado a la vera del arroyo, que a su tiempo da su fruto, cuyas hojas no se marchitan. Cuanto emprenda tendrá buen fin. No así los impíos, sino que son como paja que arrebata el viento. Por eso no prevalecerán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Pues conoce Yahvé el camino de los justos, pero la senda de los pecadores es senda muerta. El texto precisamente habla de
aparentemente de dos caminos, ¿no? Pero estos dos caminos son como las tres vías de Parménides, que no son tres sino dos. Estos son dos caminos, pero el camino es uno. Porque hay uno que como senda es muerta, o sea, no conduce a nada. Y un camino que no conduce a nada no es un verdadero camino. El camino existe para llegar a un término. Ahora, si el camino nos pierde, nos extravía, es una senda muerta que no acaba, ¿no? Una senda muerta es una senda que se pierde y no nos lleva a ninguna parte. Entonces no es un camino, ¿no? El camino acá es un camino no material. Por eso dije que a partir de Salmo empezamos a entender que el pueblo sigue siendo un pueblo peregrinante, aun cuando está sentado en una tierra que Dios le ha dado. Porque el camino de que se habla aquí es el camino de la existencia humana, en cuanto que una existencia enderezada hacia Dios. Ahora el camino asume el carácter simbólico, ¿no? O más bien podríamos decir cuasi sacramental, ¿no? Se transforma en un misterio, porque es al mismo tiempo realidad y realidad concreta y signo de una realidad más alta, ¿no? El camino que caminan los que peregrinan a Jerusalén es un camino físico, pero ese camino físico es el símbolo de un camino espiritual, de un camino que conduce hacia Dios. Por eso Jerusalén adquiere desde esta perspectiva de la peregrinación el valor de signo de la ciudad de Dios. Es su ciudad, su santa morada, el lugar de su presencia, y el peregrino camina hacia el encuentro con Dios y hacia la presencia de Dios. Partiendo de aquí, podemos empezar nuestra clase ya advirtiendo el lazo entre toda nuestra temática, la que vamos a desarrollar hoy, y el Nuevo Testamento. Si del Salmo primero nos conducimos nuestra atención a Juan 14:6, donde nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque así el signo del camino adquiere su sentido definitivo y supremo. El camino, por eso os dije hace un momentito, el camino que caminan los peregrinos en la tierra prometida es como un signo y es un misterio. Es un misterio que anuncia otro misterio, el misterio definitivo de ese camino que es el Verbo hecho carne, el único que nos conduce al Padre, porque es el único que viene del Padre, el único que conoce al Padre y por lo tanto el único que nos lo puede revelar y el único que nos puede conducir hacia Él. Él es el camino. Entonces desde esta relación entre el camino a Jerusalén y el camino a la Jerusalén celestial, porque la figura definitiva de la ciudad de Jerusalén también está en el Nuevo Testamento, es la Jerusalén celestial del Apocalipsis, es la ciudad de Dios consumada, gloriosa, definitiva. Desde aquí podemos visualizar todo lo que vamos a decir en esta clase. El primer tema fundamental que encontramos en los salmos de peregrinación es el peregrino mismo. Porque el peregrino, ¿quién es? Primero que nada, el peregrino es un miembro del pueblo de Dios. Por eso, acá nos habla de una peregrinación individual. No somos nosotros como individuos aislados los que peregrinamos. El título dice que hay un pueblo peregrinante y los peregrinos esencial y constitutivamente son los miembros de ese pueblo. Y en condición de tales peregrinan a Jerusalén. Y esa condición de miembros del pueblo es inseparable de otra nota esencial que poseen, y es que viven de la fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el Dios que reveló su nombre a Moisés, en el Dios de la alianza. La fe acá menciona esa actitud
sobre la que hemos hablado en el curso del año pasado sobre la fe, ¿no? Esa actitud que se dice en hebreo amán, y que significa la entrega plena del hombre a Dios, y que involucra tanto la fe como la esperanza en el sentido preciso de la teología cristiana, ¿no? Involucra el adherirse enteramente a la palabra de Dios, pero también el confiar plenamente en ella con la vida entera y realizar todas las acciones que reclama esa confianza. Porque es la respuesta del hombre, decíamos, al amén, que es Dios mismo. Es la fidelidad del hombre como respuesta a la fidelidad de Dios. De modo que esa peregrinación es un acto del miembro del pueblo de Dios y es un acto de fidelidad. Esto es el primer marco conceptual que tenemos que tener en cuenta. Ahora, fíjate que es un acto de fidelidad de la alianza, porque es la alianza misma la que reclama presentarse ante Dios y ofrecer los sacrificios reclamados por la Torá, ¿no?, ante Dios. Al menos en la Pascua, ¿no?, que es la fiesta que todo miembro del pueblo está llamado a celebrar. Ahora, un segundo tema que se desarrolla con claridad es, este primer tema está implícito en todos los salmos de peregrinación. Quien peregrina es el hombre piadoso, el hombre que vive de la fe, el miembro del pueblo de Israel. Un segundo tema que aparece son las condiciones que hay que cumplir para ser un digno huésped de la morada de Dios. En el Salmo 14 leemos así: Yahvé, ¿quién es el que puede ser huésped de tu tabernáculo? ¿Quién podrá residir en tu monte santo? El que anda en integridad y obra la justicia, el que en su corazón habla verdad, el que con su lengua no detrae, el que no hace mal a su compañero ni a su prójimo infiere injuria, el que menosprecia con sus ojos al réprobo, pero honra a los temerosos de Yahvé, el que jurando en daño suyo no se retracta, el que no da a usura su dinero y no admite cohecho para condenar al inocente. Al que tal hace, nadie jamás le hará vacilar. El Salmo empieza preguntando justamente quién es el que puede ser huésped en tu tabernáculo, ¿no? El tabernáculo es la tienda de la reunión, reemplazada luego por el templo, ¿no?, el lugar donde se custodia el arca de la alianza y donde se hace presente el Señor Dios de Israel. ¿Pero quién puede estar en presencia de Dios en su tabernáculo? ¿Y quién puede residir en el monte santo? El monte santo alude precisamente al monte Sión, sobre el cual se erige la ciudad de Jerusalén y su templo. Y la respuesta nos habla de una serie de condiciones que hay que cumplir, ¿no?, para poder ser huésped del tabernáculo. De nuevo, estas condiciones nos llevan a una exigencia de orden espiritual, que ya es no lo que constituye al peregrino, sino más bien lo que hace al buen peregrino, al peregrino que cumple su peregrinación con un corazón íntegro, ¿no? Las condiciones tienen que ver, el lenguaje del Salmo es bellísimo, ¿no?, porque habla de una integridad de vida, sí, de la conducta, del comportamiento, pero también de la pureza misma del corazón, porque dice, el que en su corazón habla verdad, ¿no? El que en su corazón habla verdad. Habla también, la integridad de vida está asociada no solo a los actos exteriores, eso quiere decir según este concepto del Salmo, no se trata solamente de lo que se hace, sino también de la fuente de donde brotan las acciones, ¿no?, porque habla de la pureza del corazón, habla también, que es un tema de toda la Escritura, de la lengua recta y de la fidelidad en los juramentos, o sea, es la integridad también en la palabra, ¿no? La fidelidad en los juramentos, aun cuando el juramento se le vuelva en contra suya, ¿no?, aun cuando haya jurado en daño propio, cumple su palabra. Y esa rectitud también tiene que ver con las entrañas, porque tiene que ver con el afecto,
¿no? Con la afectividad, con los sentimientos, porque se dice aquí: el que menosprecia con sus ojos al réprobo, pero honra a los temerosos de Yahvé. Ahí está hablando precisamente de una actitud afectiva, ¿no? Que surge en el corazón, desde el corazón, y abarca toda el alma. Y es una especie de rechazo al que desprecia a Dios, ¿no? Unido a un sentimiento de honra y de aprecio para los que temen al Señor. Ahora, en el mismo sentido nos encontramos con el Salmo, la primera parte del Salmo 23. El Salmo 23, fíjense ustedes, si van a donde están las listas de salmos arriba, ¿no? El Salmo 23 aparece dividido en dos tramos. En la parte primera, A, es un salmo de peregrinación. La parte segunda, B, es un salmo de procesión. Figura en la segunda lista, ¿no? Pero precisamente en la primera parte, lo que dice es: ¿quién subirá al monte de Yahvé? ¿Quién se mantendrá de pie en su santa morada? El de limpias manos y de puro corazón, el que no alzó su alma a cosas vanas y no juró con mentira, este alcanzará la bendición de Yahvé. Dice lo mismo, más concisamente. Muy bien. Un tercer tema es el de la confianza. Estas condiciones que hemos dicho son condiciones, podemos decir, de orden moral, si se quiere, ¿no? Son condiciones que hacen a la vida del peregrino. Ahora hay una condición que es más específicamente religiosa que moral, porque es la confianza, ¿no? El peregrinante es el que confía en el Señor. Sin confianza no se puede ser peregrino, porque no se camina hacia la meta si no se tiene confianza en quien nos espera, ¿no? Por eso hay una serie de salmos de confianza involucrados como salmos de peregrinación. El Salmo 90 empieza diciendo: el que habita al amparo del Altísimo y mora a la sombra del Todopoderoso, diga a Dios: tú eres mi refugio y mi ciudadela, mi Dios en quien confío. Estos son los los versículos 1 y 2 del Salmo 90. Y la misma idea de confianza vuelve con claridad y con una imagen muy expresiva entre los versículos 7 y 13, que dicen así: caerán a tu lado 1000 y a tu derecha 10.000, a ti no te tocará. Con tus mismos ojos mirarás y verás el castigo de los impíos. Teniendo a Yahvé por refugio, al Altísimo por tu asilo, no te llegará la calamidad ni se acercará la plaga a tu tienda, pues te encomendará a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos, y ellos te levantarán en sus palmas para que tus pies no tropiecen en las piedras. Pisarás sobre áspides y víboras y hollarás al leoncillo y al dragón. Ahora la confianza está expresada en términos de gran vigor poético, ¿no? Y términos que también tienen una gran resonancia en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque por un lado este salmo parece estar usado por el maligno en las tentaciones que dirige al Señor, ¿no? Acá se dice que Dios enviará sus ángeles, ¿no?, para que guarden al justo en todos los caminos, lo levantarán en sus palmas para que sus pies no tropiecen en las piedras, ¿no? Que coincide con otros textos del Antiguo Testamento que también están implícitamente aludidos en la tentación de arrojarse del pináculo del templo, ¿no? Muy bien. Pero al mismo tiempo, la promesa del Señor a los apóstoles retoma también este salmo, ¿no? Porque ahí dice: pisarás sobre áspides y víboras y hollarás al leoncillo y al dragón, que es lo que les dice el Señor a los apóstoles al invierno, ¿no? Yo estaré con ustedes y
aunque pisen sobre las serpientes no morirán, ¿no? Esta expresión, uniendo esas dos referencias del Nuevo Testamento que he dicho, advertimos acá que la confianza tiene una ambigüedad en cuanto que, por un lado, el hombre de fe está llamado a la plena confianza y a no dudar de la promesa de Dios. Pero al mismo tiempo, esa actitud puede transformarse en una especie de soberbia personal si se cree el piadoso que tiene derecho a poner a prueba a Dios y a recibir como un derecho lo que no es más que un don de la gracia. Es decir, puede dar lugar a una apropiación indebida del don gratuito. Y entonces la confianza se transforma en soberbia y deja de ser confianza. El Salmo 113. Es una invitación a la confianza. Casa de Israel confía en Yahvé, Él es su ayuda y su escudo. Casa de Aarón confía en Yahvé, Él es su ayuda y su escudo. Los temerosos de Yahvé, confiad en Yahvé, Él es su ayuda y su escudo. Acuérdate, Yahvé, de nosotros y bendícenos. Bendice a la casa de Israel, bendice a la casa de Aarón, bendice a los que temen al Señor, a los pequeños y a los grandes. Pero esta invitación a la confianza está unida en el Salmo 13 a otra cosa que es importante vincular esencialmente con la confianza y tiene que ver con lo que yo acabo de decir al comentar el Salmo anterior. Porque la parte segunda del Salmo 113, que suele dividirse también en dos tramos, dice así. Empieza diciendo: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da la gloria por tu piedad y tu fidelidad. La confianza auténtica es una confianza asociada a esta actitud de verdadera adoración, ¿no? Que da la gloria a Dios y no al hombre, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria. De modo que lo que busca el hombre de la confianza es que Dios sea glorificado en él. Y que lo que se realiza en él como maravilla de Dios sea para gloria de Dios. El otro salmo de confianza es el Salmo 120. Es un breve salmo, muy bello, ¿no? Que dice: alzo mis ojos a los montes, de donde me ha de venir el auxilio. Mi protección ha de venir de Yahvé, el hacedor de los cielos y la tierra. No consentirá que resbalen tus pies, no dormirá tu custodio. Aquí que no dormirá, no dormitará el guardián de Israel. Yahvé es tu custodio, Yahvé es tu sombra, tu mano derecha. De día no te molestará el sol, ni de noche la luna. Yahvé te guardará de todo mal, guardará tu alma, guardará tus salidas y tus entradas desde ahora y por siempre. Este es un salmo bellísimo de peregrinación, ¿no? Uno al oír este salmo se puede imaginar a los peregrinos andando hacia Jerusalén o llegando a la ciudad santa, ¿no? Y cantando esto: alzo mis ojos a los montes, de donde me va a venir el auxilio. Cuando se acercan al monte, que es el signo de la presencia de Yahvé en medio de su pueblo, ¿no? Alzo mis ojos, mi protección ha de venir, o mi auxilio ha de venir de Yahvé, el hacedor de los cielos y la tierra. O sea que la peregrinación es una manifestación constante de confianza. Este es otro tema fundamental de los salmos de peregrinación. Y el tema del peregrino que es miembro del pueblo, que
vive según la palabra de Dios, que vive en la confianza plena en Yahvé, el tema del peregrino culmina en la bendición, la bienandanza, bienaventuranza y la alegría del peregrino en Jerusalén. Y aquí quiero destacar 4 cosas. La primera, el peregrino llega a Jerusalén para alabar, bendecir, de donde estos salmos se conectan con los primeros grupos que hemos visto, ¿no? Los salmos de alabanza, bendición, los salmos eucarísticos, ¿no? Es para eso que el peregrino llega a Jerusalén. Si llega a Jerusalén, ¿llega para qué? Para alabar a Dios, para bendecir su nombre, para dar gracias a Dios. El Salmo 47. Grande es Yahvé y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, su monte santo. Bello promontorio, alegría de toda la tierra, el monte de Sión en los confines del Aquilón, es la ciudad del gran rey. Dios en sus alcázares se dio a conocer como ciudadela. Pues he aquí que los reyes se habían aliado y unidos avanzaban. En cuanto la vieron, quedaron espantados y aterrados se dieron a la fuga. Apoderóse de ellos el terror, una angustia como de mujer en parto, como viento solano que destroza las naves de Tarsis. Como lo habíamos oído, así lo hemos visto en la ciudad de Yahvé de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Dios la hará subsistir por siempre. Consideramos, oh Dios, tu piedad en medio de tu templo. Como tu nombre, Dios, así tu alabanza llega hasta los confines de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. Alegres el monte de Sión, salten de júbilo las hijas de Judá por tus juicios. Dad vueltas a Sión, girad en torno, contad sus torres, poned atención a sus murallas, considerad sus alcázares para poder contarlo a las generaciones venideras. Porque este es Dios, nuestro Dios por siempre, jamás. Él es quien nos guía. Este salmo es un bellísimo salmo de peregrinación cuya protagonista es Jerusalén, aparentemente, ¿no? Porque empieza y termina siendo la alabanza de Jerusalén. Pero Jerusalén como la ciudad donde Dios se hace presente, ¿no? Y se hace presente aquí como el Dios que le da la victoria a su pueblo. Por eso Dios es la verdadera ciudadela. El peregrino contempla a Jerusalén como una ciudad amurallada, fortificada, una ciudad que tiene sus defensas bien construidas, ¿no? Tiene sus muros, sus torres, sus almenas. Pero la ciudadela no es Jerusalén, la ciudadela es Dios. Dios en sus alcázares se dio a conocer como ciudadela, porque quien defiende al pueblo en definitiva es Dios. Y acá el peregrino es invitado primero que nada a la alegría, ¿no? Alegres el monte de Sión, salten de júbilo las hijas de Judá por tus juicios. Y después como a dar vuelta en torno a la ciudad contemplándola, pero contemplándola poniendo atención a sus maravillas. ¿Para qué? Para contarlas a las generaciones venideras. Acá tenemos un primer elemento fundamental de la alabanza que es constante en la tradición del pueblo de Israel. La alabanza empieza contando, narrando las maravillas del Señor. Es inseparable de eso. La alabanza es inseparable del memorial de las maravillas de Dios. Pero además de narrar sus maravillas, el peregrino que va hacia Jerusalén va a presentar a Dios de ordinario sacrificios, porque Jerusalén es la ciudad del templo. Y el Salmo 49 se ocupa precisamente de cuál es el sacrificio agradable a Dios, ¿no? Es un salmo largo que no voy a leer completo, pero ustedes recordarán enseguida cuando yo comience el salmo que el tema del salmo es que Dios no tiene necesidad alguna de los sacrificios. Las víctimas del sacrificio no son algo de lo que Dios necesite, no son algo de lo que se alimente. Esto es lo que el Salmo explica, ¿no? No necesito que me sacrifiques toros, carneros, no soy yo el que los necesita, ¿no?
El Dios de dioses, Yahvé, habla, convoca a la tierra desde el levante al poniente. Desde Sión, dechado de hermosura, Dios se mostró esplendoroso. Y más adelante dice: oye, pueblo mío, que te hablo yo, que testimonio contra ti, oh Israel. Yo soy Elohim, tu Dios. No te reprendo por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están siempre ante mí. No te reprendo por eso. No tomaré becerros de tu casa ni machos cabríos de tus apriscos, porque mías son todas las bestias de la selva y los miles de animales de los montes. Yo conozco las aves de los cielos, y todo con lo que en el campo se mueve me pertenece. ¿Como yo acaso la carne de los toros? ¿Bebo acaso la sangre de los cabritos? Y esta reprimenda de Dios apunta ¿a qué? A esa idea, de nuevo un extravío del peregrino. Pues el peregrino es el que anda el camino, pero al mismo tiempo lo acechan los desvíos. El peregrino se puede extraviar, ¿no? Esa senda muerta lo está acechando, precisamente porque es peregrino. Y acá hay otra vía muerta, es la vía muerta de pretender que porque ofrece sacrificios adquiere un derecho ante Dios, como si el sacrificio cubriese una necesidad de Dios, ¿no? Una manera muy antropomórfica de pensar las cosas, pero que llevada al plano espiritual ya no es tan trivial, ¿no? Uno ofrece el sacrificio, pero a partir de esa ofrenda presume de haber adquirido un derecho ante Dios, porque ha satisfecho una necesidad de Dios o ha cumplido con Dios. Y lo que le dice Dios a su pueblo es no que le desagraden sus sacrificios, sino: ofrece a Dios sacrificios de alabanza y cumple tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me glorificarás. Ahora, el sacrificio tiene que estar unido al espíritu de alabanza y al espíritu de plegaria. Vemos cómo convergen otros dos temas anteriores, ¿no?, que hemos visto: salmos de alabanza, los himnos del primer grupo que tocamos, y después el tercer grupo de los salmos deprecatorios, ¿no?, que están acá aludidos también, porque la actitud auténtica del que ofrece sacrificio es inseparable de la actitud de plegaria y de la actitud de alabanza. Esto es lo que estoy. ¿Y la reprimenda a dónde va? Al hacer, porque esto coincide perfectamente con la frase de Isaías de hacer de la casa de Dios una cueva de ladrones, ¿no? Porque así termina el Salmo. Pero al impío dícele Dios: ¿quién eres tú para enumerar mis mandamientos y tomar en tu boca mi alianza? Tú que aborreces la disciplina y echas a la espalda mis palabras. Si ves a un ladrón, corres con él, y tienes tu parte con el adúltero. Abandonas tu boca al mal y tu lengua urde el engaño. Sentado hablas contra tu hermano, y contra el hijo de tu madre esparces la calumnia. Esto haces y voy a callarme. ¿Creíste que era yo como tú? Yo quisiera corregirte poniendo esto ante tus ojos. Entended pues los que os olvidáis de Dios, no sea que os destroce sin que haya quien os libre. El que me ofrece sacrificios de alabanza me glorifica, y a quien sigue el camino le mostraré la salvación de Dios. Acá de nuevo vemos cómo desemboca la idea del sacrificio en unión con la alabanza, con la plegaria del necesitado y con la integridad de vida en la idea del camino, ¿no? El que va por el camino de la palabra es aquel que verá la salvación de Dios. A ese le será mostrada la salvación. Muy bien. Tenemos hasta aquí el tema del peregrino. Hay otros salmos del mismo tenor, ¿sí? El 47, el 49 he puesto yo aquí. Eso que está allí es el 94, no 04, corrijan por favor porque eso es un error. El 94, el 99 y el 133. Muy bien.
El que llega a Jerusalén entonces llega para alabar, para bendecir, para narrar las maravillas de Dios y para ofrecer sacrificios en espíritu y verdad, para decirlo con la frase del Nuevo Testamento. Ahora, el que mora en Jerusalén es bendito, es bienaventurado. Este es el Salmo 83. Hermoso salmo también, que empieza diciendo: cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Mi alma ha suspirado hasta desfallecer por los atrios de Yahvé. Mi corazón y mi carne saltan de júbilo por el Dios vivo. Haya una casa el pájaro, y la golondrina un nido donde poner sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Yahvé de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que moran en tu casa y continuamente te alaban. Bienaventurado el hombre que tiene en ti su fortaleza y anhela tus senderos. Acá nos encontramos con una cosa que puede resultar curiosa, ¿no? El que mora en Jerusalén, acá no se trata del peregrino. Este salmo parece dedicado más bien a los que habitan en Jerusalén, ¿no? A los que pasan su vida en la ciudad de Dios. Ahora, si hemos seguido la clase hasta aquí, la pregunta que yo hice tiene una respuesta clara. ¿Se trata de los peregrinos? Y claro que sí. El que mora en Jerusalén sigue siendo peregrino, porque la peregrinación, dijimos, es el camino. Claro, y ese está de camino. Pero además el que vive fuera de Jerusalén, vive en Jerusalén. Si es peregrino, vive en Jerusalén porque su corazón está en Jerusalén. Y como dice San Agustín, uno vive más donde está su corazón que donde está su cuerpo, ¿no? Porque allí donde está su corazón está su tesoro. Y entonces uno vive donde tiene puesto el corazón. Y aunque viva en otro sitio, ¿no? Los judíos podían vivir más o menos lejos de Jerusalén, ¿no? Si vivían en Palestina, vivían relativamente a una distancia corta de Jerusalén, pero también podían vivir en el Asia Menor, o en Tarso de Cilicia, como Pablo, o en Alejandría de Egipto, ya en los últimos siglos antes de Cristo. Y, sin embargo, vivían en Jerusalén. Es decir, el que mora en Jerusalén es el que tiene su corazón puesto en Dios. Y en ese sentido es el mismo, el peregrino. Porque si alguien habitase en Jerusalén, pero no tuviese su corazón de peregrino, no sería bienaventurado ni bendito por estar en Jerusalén. Porque fíjense cómo el Salmo empieza diciendo esto, cuán amables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Es decir, es el amor por la casa de Dios lo que hace bendito y bienaventurado al que mora en Jerusalén. Este salmo se cierra también con una expresión de confianza y declara, es un salmo de bienaventuranzas este también, como el primero. Fíjense ustedes, la proclamación de bienaventuranza está estrechamente ligada con el tema de la peregrinación, por supuesto, porque recuerden que la palabra hebrea significa el que camina bien, ¿no? Bienandante, ese es el bienaventurado, el que va por el buen camino, ¿no? Ese es el que es declarado bienaventurado. Por lo tanto, es un concepto esencialmente asociado a la peregrinación, ¿no? Si uno lo oyese en hebreo, la relación sería inmediata, digamos, sería directa, porque hay una afinidad semántica fundamental. Que a nosotros, en cambio, si uno dice bienaventurado y habla del peregrino y habla del camino, no relaciona inmediatamente esas cosas, ¿no? Bien. El otro motivo fundamental del estar en Jerusalén es la alegría, ¿no? Ya lo vimos en uno de los salmos que acabamos de leer, pero el Salmo 121 es el que canta expresamente esta alegría, ¿no? Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Bien. Este es el salmo que vamos a cantar al finalizar la clase. Es un salmo que canta precisamente el resultado de todo lo anterior, ¿no? Porque la alegría es el fruto en el espíritu de el haber recibido la bendición de Dios, el
experimentar esa bienaventuranza de ser peregrino y de haber llegado a su morada, al lugar donde se manifiesta su presencia. Del haber llegado hasta su presencia. Muy bien. Y Jerusalén es finalmente la figura de la santa morada. Eso es el Salmo 86. Fundación suya sobre los santos montes, ama Yahvé las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Muy gloriosas cosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Contaré a Rahab y a Babilonia entre las que me conocen. He aquí a la Filistea y a Tiro juntamente con Etiopía. Estos allí nacieron. Y Sión dirá, este y el otro han nacido en ella, y es el Altísimo el que la sostiene. Inscribirá Yahvé en el libro de los pueblos, este nació allí, y cantarán saltando de júbilo, en ti están mis fuentes todas. Este salmo es un salmo de peregrinación extraordinaria. Esta peregrinación es un salmo que es una evidente alabanza a Jerusalén, ¿no? Es la fundación de Dios sobre los santos montes. Es aquella cuyas puertas son más amadas por Dios que todas las moradas de Jacob. Pero además es donde están todas las fuentes. ¿Las fuentes de qué? Este salmo en principio es muy enigmático si uno no advierte que está hablando en perspectiva profética del reino mesiánico como reino universal y Jerusalén como la ciudad en la que todos los pueblos adquieren el carácter de peregrinos a Jerusalén. Es decir, de pueblos que se integran en el pueblo de Dios. Porque, ¿qué quiere decir esto de que Rahab y Babilonia están entre los que la conocen? Filistea y Tiro juntamente con Etiopía. Fíjense, nada más que son filisteas, son los enemigos históricos de Israel, ¿no? Tiro, que son los fenicios, los etíopes. Estos allí nacieron, dice. O sea, en Jerusalén se nace. Ahora Jerusalén es el signo de las fuentes de Dios. Es la meta de la peregrinación, pero como es el lugar donde está Dios, es la fuente de la vida también. Esto es lo que está diciendo este salmo. En Jerusalén están todas las fuentes de Yahvé, las fuentes de donde emana el agua de vida, ¿no? Si esto lo llevamos al Nuevo Testamento. Es la fuente, claro. Por eso la Jerusalén celestial, la Jerusalén del Antiguo Testamento tiene su consumación definitiva en la Jerusalén celestial, pero es al mismo tiempo siempre figura de la Iglesia en toda la teología patrística y en toda la teología cristiana tradicional, porque en la Iglesia se verifica esto, ¿no? Nos dirigimos hacia la comunión de la Iglesia como peregrinos, ¿no? Y en la celebración litúrgica de la Eucaristía está la Jerusalén permanente hacia la que peregrinamos, ¿no? Pero en la Iglesia misma está también la fuente toda de ¿qué? De llegar a ser peregrino en esta vida para la vida eterna. De modo que, fíjense, es un salmo riquísimo que hay que entender en su proyección mesiánica, ¿no? Muy bien, con esto desembocamos este carácter de santa morada y de fuente del reino universal que tiene Jerusalén, nos lleva al último punto del pueblo peregrino, que es la Pascua. Acá es donde vemos el engarce entre la peregrinación y la Torá, que es mucho más profundo que lo que vimos ya de el hombre que vive la ley es el que puede ser huésped auténticamente de la morada de Dios, pero hay una cosa más profunda todavía. Decimos que el peregrino sube a Jerusalén a bendecir a Dios, a celebrar su nombre, a alabarlo, a narrar sus maravillas, empezamos diciendo, es lo primero, ¿no? Pero sube a Jerusalén a celebrar la Pascua, porque la peregrinación principal que el judío realizaba a Jerusalén era para la Pascua, para la celebración de la fiesta por excelencia. Todo lo que hemos dicho antes, bendición, alabanza, narrar las maravillas de Dios, alegrarse en la presencia de Dios, tiene su síntesis y su culminación al mismo tiempo en la Pascua.
que es la fiesta. Ahora, por eso hay salmos de peregrinación, el Salmo 77, ese sí que no lo voy a leer, es largo, se los dejo a ustedes. El Salmo 77 es una síntesis de toda la historia de la salvación, que culmina precisamente en la salida de Egipto, Israel saliendo de Egipto, conducido por Dios a través de Moisés, ¿no? Liberado de la esclavitud, hecho pueblo y establecido como tal por la alianza, que se sella con la ley de la alianza. Eso es lo que el pueblo va a celebrar. Por eso un salmo que canta la historia de salvación para culminar en la Pascua es un salmo de peregrinación. Porque esto lo explica muy bien Drivers. Hay que pensar, hay que imaginarse a los peregrinos llegando a Jerusalén y cómo en el templo se los recibe haciéndoles cantar este tipo de cánticos, en el cual hacen un resumen de la historia de la salvación, ¿no? Esa narración de las maravillas de Dios en el tiempo, de las maravillas que ha obrado Dios por su pueblo, ¿no? Ese es el memorial que fundamenta toda la alabanza, es el memorial que fundamenta la acción de gracias, es el memorial que fundamenta la celebración, la fiesta, la alegría. El Salmo 80 se refiere precisamente a la celebración digna de la Pascua. Saltad de júbilo en honor de Dios nuestra fuerza, aclamad al Dios de Jacob, entonad un cántico, tocad los címbalos, la dulce cítara y el arpa, haced resonar en el novilunio la trompeta, en el plenilunio en nuestra fiesta. Acá está la alusión a la Pascua, ¿no? En el plenilunio es la Pascua. Porque esta es la ley de Israel, el precepto del Dios de Jacob, un testimonio impuesto a José cuando salió de la tierra de Egipto. Oí un lenguaje que no conocía. Te he quitado la carga de sobre el hombro, tus manos cesaron de cargar con los cestos. Me gritaste en la tribulación y te liberé, y te respondí oculto entre los truenos. Te probé en las aguas de Meribá. Oye, pueblo mío, que quiero amonestarte. Oh Israel, si tú me escucharas. No has en ti Dios ajeno, no adores a ningún Dios extranjero. Yo soy Yahvé tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Ensancha tu boca, y yo la llenaré. Sigue el Salmo, ¿no? Pero acá vemos cómo el pueblo es llamado a, como siempre, a una actitud de conversión, ¿no? Haciendo memoria de qué, de que Dios, el Dios verdadero, el único Dios verdadero, es el que lo ha liberado de la esclavitud y lo ha hecho su pueblo. Por eso, asociada a la peregrinación va también el memorial de la ley, de la Torá, que es el sello de la alianza. Es el testimonio de que Dios ha hecho una alianza con su pueblo. Es la palabra de Dios dada al pueblo para que el pueblo viva de la palabra. De esa palabra que es comunicación de la voluntad de Dios para su pueblo. El Salmo 18 canta esto de manera breve. Él pone acá en realidad el 18b, que es un elogio de la ley, que sigue a la primera parte del Salmo, que es un elogio de Dios presente en la creación. Pero esos son dos temas que van unidos en el Salmo. El Dios creador es el Dios que ha dictado, ha revelado sus voluntades, sus mandatos a Israel. El Salmo 1 también es un salmo de alabanza de la Torá, pero el salmo por excelencia en este terreno es el Salmo 118, que es el más largo de todo el Salterio y que es desde el primero hasta el último versículo una alabanza de la Torá. Una alabanza de la Torá que es palabra y que es sabiduría. Este es un salmo sintético que implica toda la tradición sapiencial ya del pueblo de Israel. Y por eso une esta tríada, ¿no? La ley, la palabra y la sabiduría. La ley de Dios es la palabra de Dios, que hace sabio al hombre porque es la manifestación de su sabiduría eterna. De este salmo lo único que voy a leer son unos poquitos versículos para terminar con esta parte.
97 a 105. Tiene en total el Salmo 176 versículos, ¿sí? Es de lejos el más largo, el más extenso de todo el Salterio, ¿no? Por eso normalmente se lo canta fragmentado, ¿no? Está dividido en varias porciones en el breviario. Dice así esta parte: ¿cómo amo tu voluntad? Todo el día la estoy meditando. Tus mandatos me hacen más diestro que mis enemigos, siempre van conmigo. Soy más docto que todos mis maestros porque medito tus preceptos. Soy más sabio que los ancianos porque observo tus decretos. Cohibo mis pies de todo mal camino para observar tu palabra. No me aparto de tus mandamientos porque tú me has instruido. Qué dulce es tu promesa al paladar, más que miel a la boca. Reflexiono sobre tus decretos, por eso detesto toda senda falsa. Tu palabra es lámpara para mis pasos, luz en mi camino. El pueblo peregrinante es también el pueblo del rey. Este es el segundo tema que tenemos que ver brevemente. El pueblo del rey. Los salmos de entronización son salmos que cantan a Dios, tienen un tono más bien hímnico, se los puede asociar profundamente a los salmos del primer grupo, o sea, a los salmos de alabanza o himnos. Tienen un estilo hímnico, aunque no tienen la estructura típica de los salmos que se llaman salmos de alabanza. Tienen un tono hímnico, tono de alabanza, pero están centrados en un único motivo, y es el de la presencia de Dios que como rey tiene su trono en Jerusalén. De ahí el emparentamiento con los salmos de peregrinación, porque convergen ambos en la imagen de Jerusalén como la ciudad de Dios, ¿no? Dios es la meta del pueblo peregrinante, pero Dios reside en Jerusalén, está sentado en Jerusalén como rey en su trono. Reina desde Sión, está entronizado en Sión, diríamos, ¿no? Cuando decimos el pueblo del rey, surge una ambigüedad. ¿El pueblo del rey a quién se refiere? Si leemos estos salmos, se despeja toda duda. El rey al que cantan estos salmos es el Señor, el Rey de la Gloria. Sí, Señor. Pero Jerusalén es también la ciudad donde reside el rey humano de Israel, ¿no? Es la capital del reino, hasta que el reino desaparece. Pero desde David hasta la toma de Jerusalén por los babilonios, desde el siglo X hasta el siglo VI, Jerusalén es también la ciudad donde tiene su palacio el rey de Israel y luego el rey de Judá, ¿no? Por eso lo puse en el primer punto, el rey y el rey. Es decir, el rey con mayúscula y el rey con minúscula. Porque lo que tenemos que entender ahora es otra cosa. Ciertamente son salmos de entronización de Dios, que cantan como himnos al gran rey que es Dios. Pero precisamente lo que aparece con toda nitidez es que la misión del rey humano, del que encabeza como gobernante al pueblo de Dios, no es otra que esa: manifestar la realeza de Dios sobre su pueblo. O sea, es un rey que existe para manifestar la realeza soberana del único rey que es Dios. ¿Está claro? Es un rey que no tiene otra misión que esta: manifestar que el rey de Israel y de todos los pueblos es Yahvé. Para eso existe como rey humano. Para eso es el ungido de Yahvé. Esto
es obviamente una figura de la realeza de Cristo como verbo encarnado también. Su reino es para el Padre, ¿no? Es por Él, con Él y en Él que se eleva al Padre toda gloria en la comunión del Espíritu Santo, ¿no? Ahora, en el Rey humano de Israel se verifica lo mismo, y esto es lo que canta. Fíjense, partimos de un hecho, porque Jerusalén es la meta de las peregrinaciones. ¿Desde cuándo? Ahora volvemos a la historia, ¿no? Los salmos sin la historia no se entienden. Eso es una peculiaridad que tiene la poesía de la escritura, ¿no? La poesía bíblica. Sin la historia de Israel no se puede entender nada de los salmos. Son salmos plenamente históricos. Fíjense, si uno va al Salmo 131, ¿de qué trata? Yo lo resumí aquí. Dios ha puesto a su ungido en Sión para que Él pusiese en Sión el arca de su presencia. ¿Esto no es lo que hace David? Trasladar el arca de la alianza a la ciudad donde ha puesto la sede de su trono, ¿no? Entonces, Dios ha puesto a su ungido en Sión. ¿Es así o no es así? Claro, lo ha elegido a Él, lo ha hecho ungir a Él, y le ha dado la victoria sobre todos los que lo perseguían. Ha puesto a su ungido en Sión. ¿Pero para qué? Para que el ungido de Yahvé lleve a Sión el arca de su majestad, el arca de su presencia. Esto es lo que canta el Salmo 131, que es un salmo sobre la traslación del arca a Jerusalén. Acuérdate, oh Yahvé, de David y de todos sus afanes. Como juró a Yahvé e hizo voto al fuerte de Jacob: no entraré en la tienda de mi casa, ni subiré al lecho de mi descanso. No daré a mis ojos el sueño, ni reposo a mis párpados, mientras no haya un lugar para Yahvé y una morada para el poderoso de Jacob. Es hermosísimo esto, ¿no? Esa expresión de este rey que no tiene descanso, no puede descansar en conciencia hasta que no lleva el arca de Yahvé al lugar de su morada. He aquí lo que hemos oído en Efrata, lo que hemos hallado en los campos de Yar. Vamos a su morada, prosternémonos ante el escabel de sus pies. Levántate, Yahvé, y ven a tu morada, tú y el arca de tu majestad. Vístanse tus sacerdotes de justicia y exulten tus piadosos. Por amor de David, tu siervo, no rechaces la faz de tu ungido. Juró Yahvé a David una verdad que no retractará: del fruto de tus entrañas pondré sobre tu trono. Si guardan tus hijos mi alianza y mis preceptos que yo les enseñaré, también sus hijos por siempre se sentarán sobre tu trono. Pues eligió Yahvé a Sión, le plugo para morada suya. Esta será para siempre mi mansión, aquí habitaré porque me plugo. Bendeciré largamente sus provisiones y saciaré de pan a sus pobres. Revestiré de salvación a sus sacerdotes, y a sus piadosos se alegrarán jubilosos. Allí haré germinar un cuerno a David y prepararé una lámpara a mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia y brillará sobre él mi diadema. Este salmo, hay estudiosos que plantean la cuestión de si este salmo no se habrá compuesto para una fiesta de la que no tenemos testimonio histórico directo, en la que se conmemoraba precisamente la traslación del arca de la alianza a Jerusalén, ¿no? Que sería la fiesta de la entronización, precisamente. Es decir, la fiesta en la cual se rememoraba este hecho, la traslación del arca a Sión. Pero a partir de allí es la presencia de Dios la que constituye la realeza de la ciudad del rey, ¿no? El que está presente en Jerusalén es Yahvé, el Rey de la gloria, que ha entrado en su santa morada y que es el Rey de todas las naciones. Esto es lo que cantan los Salmos 23, B y 46. Yahvé es el Rey de todas las naciones y reina desde Sión. Los salmos de entronización están más estrechamente ligados todavía que los de peregrinación. En los de peregrinación el tema aparece escasamente, pero lo vimos aparecer. Está mucho más estrechamente ligado a la perspectiva de la mesianidad universal, es decir, de la realeza universal que se extiende desde Jerusalén a todos los pueblos, a todas las naciones. Dios reina desde Sión.
este es el tema en que desemboca la relación entre el rey con mayúsculas y el rey con minúsculas, ¿no? El que reina desde Sion, ¿quién es? Es Yahvé. Para eso existe el pueblo de Dios, para que Yahvé reine, ¿no? Claro. Los salmos 92, 95 y 96 constituyen parte de una serie de salmos que son todos del orden de los 90, 92, 95, 96, 97, 98, que tienen todos ese tono hímnico que yo les decía al principio. Son himnos de alabanza, pero a Dios como rey, a la realeza de Yahvé que está en Sion. Por eso se llaman salmos de entronización. El primer tema que aparece acá y que es teológicamente sumamente profundo es este de que Yahvé, el Rey de la Gloria, es el que viene. Yahvé es el que está viniendo. ¿Cómo es que viene Yahvé? ¿Por qué viene? Yahvé es. Yahvé existe desde la eternidad, lo cantan los salmos de alabanza, lo cantan los salmos de acción de gracias, ¿no? Yahvé existe eternamente. Pero al mismo tiempo Yahvé viene. Esto es lo que dicen estos salmos. Yahvé viene. Ahora, esta venida de Yahvé hace alusión primariamente ¿a qué? A que Yahvé manifiesta su presencia en medio de su pueblo. Sí, Señor. La manifestación de su presencia es su venida. Viene en la medida en que se manifiesta. A través de sus manifestaciones se hace presente. Viene a nosotros. Claro. Esta es la experiencia del pueblo. Que Dios ha salido a su encuentro. Que ha venido a él. Dios ha venido a Abraham. No que Abraham salió a buscarlo. Dios ha venido a Moisés. Y se le ha manifestado. Dios ha venido al pueblo y Dios sigue viniendo, es el que viene. Ahora tenemos otro movimiento, de alguna manera inverso al de los salmos de peregrinación. Los salmos de peregrinación somos nosotros los que vamos hacia Dios, pero la vinculación entre los salmos de peregrinación y los de entronización nos permite advertir este tema, que nosotros vamos hacia Dios como peregrinos en el sentido bíblico de la peregrinación, en la medida en que Dios primero ha venido a nosotros y ha salido a nuestro encuentro. Él nos ha encontrado, nos ha tomado para sí y nos ha hecho peregrinos. Si no, seríamos meramente errantes, ¿no? Como les dice Pablo en el discurso del Areópago a los atenienses, seríamos hombres que con toda su piedad humana buscan a Dios sinceramente, pero a tientas, es decir, en la oscuridad, ¿no? A tientas, como quien está en medio de un lugar oscuro y tantea para más o menos averiguar por dónde tiene que ir, ¿no? A tientas. Si esto lo comparamos con el designio eterno de Dios, es así, porque el misterio del designio sobrenatural no se puede conocer sino en la medida en que Dios nos lo revela, y por lo tanto lo único que podemos hacer humanamente es a lo sumo barruntar desde lejos algo, pero no otra cosa, ¿no? Por eso esta imagen de Dios que viene es la contrapartida de la imagen del pueblo que peregrina. Dios es el rey que viene. Primero viene victorioso contra el enemigo. Salmo 67, que canta la victoria del rey sobre los enemigos de Israel. Pero esto reclama también una actitud del pueblo. Ahora, si Dios es victorioso sobre el enemigo, esto no excluye la participación del pueblo en la victoria, no, porque el pueblo es el pueblo de Dios y por lo tanto es un instrumento en sus manos, ¿no? Ahí aparece el Salmo 149, el penúltimo del Salterio, ¿no? El Salmo 149, hay un librito que yo conocí hace poco, hace 2 semanas, sabía que existía, que es una versión gauchesca de los salmos que hizo el padre Menapache. Sí. Claro, muy bien.
leí algunos de los que están traducidos también. Y en Salmo 149, él, al dar una breve explicación, dice que es como un zapucay, ¿sí? Es un canto de guerra del pueblo de Israel, ¿no? Y si uno lo lee, claro, es como una especie de fervorín, o sea, de canto que trata de enfervorizar al ejército para el combate, pero poético, hecho salmo, no hecho cántico, ¿sí? Dice: aleluya, cantad a Yahvé un cántico nuevo, alabadle en la asamblea de los piadosos. Alégrese Israel en su hacedor, exulten por su rey los hijos de Sión, alaben su nombre con danzas, entonen salmos con tímpanos y cítaras, porque se complace Yahvé en su pueblo y de salvación adorna a los humildes. Regocíjense los piadosos por su gloria, exulten jubilosos en sus lechos, con vítores a Dios en sus gargantas y en sus manos la espada de dos filos, para tomar venganza de las gentes y castigar a los pueblos, para aprisionar con grillos a sus reyes y encadenar con hierros a sus príncipes, ejecutando en ellos el juicio escrito. Gloria es esta para todos sus devotos. Aleluya. Ahora el pueblo peregrino aparece acá como un pueblo combatiente, ¿no? La imagen que nos da el Salmo es la de un pueblo que canta la alabanza de Yahvé y al mismo tiempo tiene la espada de doble filo en su mano, ¿no? Para combatir, ¿según qué? Según el designio de Yahvé. Es el pueblo combatiente, es el pueblo que canta jubiloso y al mismo tiempo el pueblo que combate. El pueblo peregrinante es el pueblo combatiente. Segundo, el Rey universal es la alegría del universo. Aquí he puesto el Salmo 96 y el Salmo 97. Acá la alegría de la peregrinación alcanza su forma perfecta, porque estos salmos, de nuevo insisto en la idea, cantan al Señor que viene, y esa es la razón última de la alegría. La razón fundamental de la alegría es que el Señor viene. El del Salmo 96 leo el final nada más, que es hermosísimo. Aborreced el mal los que amáis a Yahvé, que Él guarda las almas de los piadosos, librándolos de la mano de los impíos. Ya alumbra la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos en Yahvé, oh justos, y alabad su santo recuerdo. Y el Salmo 97... Cantad a Yahvé un cántico nuevo, porque Él ha hecho maravillas. Han vencido su diestra y su santo brazo. Ha manifestado Yahvé su salvación y ha revelado su justicia a los ojos de las gentes. Se ha acordado de su benignidad y de su fidelidad a la casa de Israel. Todos los confines de la tierra vieron la victoria de nuestro Dios. Cantad a Yahvé con la cítara, con el arpa y con voces de canto. Con las trompetas y sones de bocinas, saltad de júbilo ante el Rey Yahvé. Resuene el mar y cuanto él contiene, el mundo y todos sus habitantes. Batan palmas los ríos, regocíjense a su vez los montes, delante de Yahvé que viene a juzgar la tierra y juzgará el mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Acá la alegría del pueblo es la alegría de todos los pueblos y es la alegría del cosmos entero, ¿no? Es una alegría cósmica esta, porque el pueblo es invitado a exultar de alegría, pero ¿quiénes exultan también de alegría? El mundo y todos sus habitantes, los ríos baten palmas, los montes se regocijan. Es la creación entera la que vibra de alegría porque viene Yahvé a manifestar su salvación. El pueblo entonces peregrinante es también el pueblo jubilante, cantante, músico, este que está acá, el que toma la cítara para cantar a Yahvé. Y por último, Rey de la creación entera. Viene Rey victorioso contra el enemigo. Viene Rey universal, que es alegría del universo. Y viene Rey de la creación entera y de todos los tiempos. Sobre el pueblo de la alianza y del sacerdocio, que es la figura y el instrumento del pueblo de la alianza nueva y eterna. En el Salmo 98, que es un salmo muy breve, se dice, empieza Yahvé reina, salmo de entronización, típico. Yahvé reina. Tiemblen los pueblos, se asienta entre los querubines, la tierra vacila. Y dice, ensalzad a Yahvé nuestro Dios y postraos ante el escabel de sus pies. Es el santo.
Moisés y Aarón fueron entre sus sacerdotes y Samuel con los que invocan su nombre. Invocaban a Yahvé y él los respondía. Les hablaba en columna de nube y guardaban sus testimonios y la ley que les dio. Fíjense ustedes, acá Dios, Yahvé, no está nombrado como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino como el Dios de Moisés y Aarón y Samuel, ¿verdad? ¿Por qué esto? Al hablar de Moisés y Aarón, obviamente, está involucrando la alianza, y con la alianza la ley, Moisés, y el sacerdocio, ¿no? Obviamente. No menciona a Moisés solo, menciona a Moisés y Aarón, ¿no? O sea, al profeta y al sacerdote. Y después a Samuel, y Samuel es el juez y profeta que ha ungido a Saúl y a David, o sea, a los dos reyes ungidos, según la Escritura, directamente por voluntad divina, ¿no? Ahí está la realeza, ¿o no? Porque la misión de Samuel es haber ungido a los dos reyes que Dios eligió para sí, a Saúl y a David, ¿no? De manera tal que es el pueblo profético, sacerdotal y regio. Claro, ahí está, en este salmo está, eso no es un invento, eso está dicho en el salmo, ¿no? Este pueblo es el pueblo de Dios. El pueblo peregrinante es pueblo regio, sacerdotal y profético, y por eso es la figura del pueblo de la alianza nueva y eterna. Y quería terminar la clase leyendo un textito antes de que cantemos el salmo, muy breve, que precisamente nos traslada a la peregrinación del Nuevo Testamento. Leo en la página 176 de Dialéctica de la Esperanza de Juan Carlos Ruth. ¿Qué de más urgente que levantar el clamor de la esperanza? Podemos creer legítimamente que la suerte futura de la humanidad está en manos de aquellos que den a las generaciones futuras una razón para vivir y tener esperanza. Un clamor fraterno, invitador y animante. Estamos de camino, pero no hacia la nada ni hacia la sombra. Estamos de camino hacia la totalidad del ser y de la luz. Hay que marchar hacia allá. Canta y camina, nos invita San Agustín. Y ahora viene la cita de San Agustín. Como suelen hacer los caminantes, canta y camina. Alivia tu fatiga de caminante con el canto. No te domine la pereza, canta y camina. ¿Qué significa camina? Avanza siempre en el bien, pues no faltan los que retroceden, yendo de mal en peor, como dice el apóstol. Si tú progresas y adelantas, caminas. Más progresas en el bien, progresas en la fe, progresas en las santas costumbres. Canta y camina. No te extravíes, no te vuelvas atrás, no te detengas. Canto de esperanza, canto a la esperanza, canto por la esperanza. ¿Y qué otra cosa será ese canto sino la respuesta al rumor de agua viva que en nuestro interior dice: ven hacia el Padre? Ahora cantamos. Cómo me alegré cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Aleluya, aleluya. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya tocan los umbrales de tus puertas, Jerusalén. Cómo me alegré cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Aleluya, aleluya. Jerusalén, que fuiste construida como ciudad bien compacta, has
hacia ti suben las tribus del Señor. Cómo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Aleluya, aleluya. A celebrar según es norma en Israel al Señor nuestro Dios, porque allí está el trono de justicia en la casa de David. Cómo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Aleluya, aleluya. Auguremos a Jerusalén días felices, que prosperen los que le aman, que reine el bienestar entre tus muros, que haya paz en tus palacios. Cómo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Aleluya, aleluya. Por amor a mis hermanos y amigos, te deseo la paz. Por amor a la casa del Señor, te deseo todo bien. Cómo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu, ahora y siempre, al Dios que es, que era y que vendrá, por los siglos de los siglos.